Santos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Proverbios 10:32. Dice, los labios del justo destilan bondad, y de la boca del malvado brota perversidad. Hay que ser siempre justo. Miren, el pasado día 15 de septiembre, por una resolución del presidente de la Junta Central Electoral, un pedido del juez José Ángel Aquino, se conformó una comisión para investigar lo que eran las denuncias sobre unas supuestas exoneraciones de vehículos que se estaban dando en diversos pueblos del país, auspiciados por dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, y que supuestamente el gobierno era parte de eso. El miembro titular de la Junta Central Electoral, José Ángel Aquino, en función de lo que establece la ley electoral, de que este tipo de situaciones, según él establecía, deben ser investigadas, pidió que se nombrara una comisión, y se nombró una comisión encabezada por él, por el doctor Juan Bautista Tavares Gómez, director de Inspectoría de la Junta, y el doctor Guarino Antonio Cruz Echavarría, director de Partidos Políticos. Esta comisión entregó en este fin de semana un informe de unas 31 páginas, el informe central, y un anexo de 100 y pico de páginas de toda la investigación que hizo. O sea, la comisión primero averiguó todas las denuncias que habían salido en los medios, investigó a cada una de las personas que estaban relacionadas en torno a eso, le hizo una visita y una entrevista. Los funcionarios que de alguna manera pudieran estar vinculados, como el director de aduanas, como impuestos internos, como Hacienda, y cada una de las personas, de los dirigentes del PLD en Atomayor, en Nagua, en cada uno de los sitios que dio declaraciones a propósito de esta situación. Y tú viste, perdóname que te interrumpa, que se quedaron esperando la versión del partido que hizo la denuncia. Correcto, le mandaron una comunicación, gracias Víctor, le mandaron una comunicación al PRM, que hizo una denuncia pública diciendo que no eran eso, que eran muchísimos más, pero no recibieron respuesta ni por escrito ni de manera personal, lo establecen en el informe. En la página 23 de ese informe, pienso que hay uno de los elementos centrales, porque se estaba hablando, ¿verdad?, de que supuestamente el gobierno era que estaba propiciando estas exoneraciones. Dice la página 23, voy a leer textualmente: las informaciones levantadas por esta comisión no evidencian la realización de ninguna importación de vehículos con exoneraciones de impuestos, ni el otorgamiento de ninguna facilidad para el pago de los impuestos correspondientes. Tampoco se encontraron pruebas que demostraran la emisión de algún tipo de facilidad o impuesto único a la fecha a favor de la Central Nacional de Transportistas Unificados o de cualquier asociado, patrocinador u otra empresa. Es decir, ellos fueron, me consta, porque estuve incluso en aduanas el día que ellos pasaron por allá, reunidos con el director de aduanas, para que habían varios chasis incluso que decía la CNTU que supuestamente había conseguido exoneración de impuestos, lo llevaron y en aduanas le confirmaron que ninguno de esos carros tienen exoneración, y además, como lo dijo el director de aduanas en el programa que hicimos allá, aduanas no tiene potestad para dar exoneraciones, eso lo tiene que dar o el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Entonces, después de esta investigación bastante voluminosa, bastante amplia y bastante precisa, la comisión concluye con varios elementos que voy a comentar. El primero, que se comprueba que ciertamente la CNTU tiene un plan, un programa, y que incluso tiene hasta una escuela para enseñar a una serie de gente cómo comportarse como buenos taxistas, como buenos conductores, pero que ellos, de manera particular, dice la comisión, han contactado a dirigentes del PLD ofertándoles participar en ese proceso e incluir a sus miembros. Ahora dice, se ha comprobado que esos dirigentes del PLD han realizado procesos de sorteo en Las Terrenas, en Atomayor, en Higüey y en La Romana para beneficiar de manera particular a militantes y dirigentes de ese partido sin ninguna autorización de los organismos fundamentales de esa organización. Y dice que se ha comprobado también que no hay ninguna facilidad de parte del gobierno, es decir, ni de la dirección de ese partido, ni del gobierno, hay ninguna orientación para que se haga ese proceso o ese proyecto que tiene la CNTU. Y entonces concluye esta comisión ACDOT, recomienda al Pleno de la Junta Central Electoral, al presentar este informe, primero, que le plantea deponer la anulación
de sorteo a asignaciones de facilidades de vehículos de motor realizadas por dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en las provincias de Atomayor, Higüey, La Romana, Samaná o cualquier otra localidad, porque viola la ley electoral 275-97. Es decir, ningún dirigente de ningún partido, en este caso del PLD, donde varios de los miembros del PLD que fueron incluso entrevistados pidieron excusa, diciendo que se habían equivocado porque ellos creían que era el gobierno que estaba en eso, pero entonces plantea la comisión que se precise anular cualquier situación que tenga que ver con ese partido. Y segundo, solicitar al Poder Ejecutivo y a sus diferentes dependencias que se eximan de emitir algún tipo de facilidad, impuesto único, lo que fuese, alrededor de esta situación. Es decir, comprobaron que no hay, pero entonces solicitarle que si alguien se lo pidiese, lógicamente eso sería una violación de la ley y que no lo hagan. O sea, este informe muestra claramente que la inquietud que había fue una inquietud fruto de actuación, digamos, incorrecta de parte de algunos dirigentes medios del Partido de la Liberación Dominicana, con información que parecían manejadas sin ninguna fuente primicia, sin ninguna base primicia, porque lógicamente es un sector privado. La CNTU tiene todo el derecho de hacer cualquier proyecto que entienda vincular a personas, pero lo incorrecto es pretender vincular a organismos de un partido sin que la dirección de ese partido y sin que en el gobierno, porque se hablaba de facilidades, de exoneraciones, de impuesto único, sin que en el gobierno haya ninguna disposición, como no puede haberla, porque eso sería violar la ley y además actuar de manera prejuiciada, porque no pueden dar exoneraciones para su partido, porque están en el poder, porque eso es una violación flagrante a la ley y además un abuso, si fuese así, de parte del gobierno. Pero evidentemente que ni el gobierno ni la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, que también fue entrevistada, tenían ninguna participación en eso y por el contrario, ambas partes, según el informe de la Junta Central Electoral, al ser consultadas, decían que eso no era correcto, que eso no lo auspiciaban y le llamaban la atención a sus miembros. O sea, yo felicito a esta comisión, encabezada por el juez José Ángel Aquino, por hacer con tanta presteza, con tanta rapidez y con tanta precisión este asunto. ¿Por qué? Porque evidentemente que esta situación de OISOE pone al gobierno en una situación especial. Si a esto se hubiera sumado una violación de esta naturaleza, serían entonces dos casos que estuvieran de una manera muy fuerte presionando acciones incorrectas de parte del gobierno. Entonces, aclarada esta, es decir, se ve bien que ni el gobierno ni el Partido de la Liberación Dominicana tienen nada que ver con este asunto. Ahora, las autoridades tendrían que ver... A los usuarios de las redes y a los que somos consumidores de información nos queda la lección de que uno no se puede llevar de todo lo que ve. Correcto. Porque se presentaban videos que daban la impresión de que eso era un hecho, de que eso era una realidad. Así es. Y la conclusión de esta investigación es que no. Lo importante fue la investigación rápida, la muestra clara, que es de alguna manera también una presión, y yo lo vinculo con lo de OISOE, es también una presión. O sea, el gobierno no fue directamente que actuó con presteza, en este caso actuó la Junta Central Electoral, o sea, actuó una institución del Estado que se supone que tiene responsabilidad frente a esto, porque si se queda callada de alguna manera es cómplice. En el caso del gobierno, de la OISOE, tiene que ver directamente con el gobierno. Aquí no tiene que ver con otra institución, aunque lógicamente la investigación sobre corrupción tiene que ver con una parte del gobierno que tiene que ver directamente con el Poder Ejecutivo, porque aquí vienen las contradicciones, ¿verdad? La Procuraduría General de la República, el procurador es designado por el Poder Ejecutivo, pero se supone que debe hacer una investigación, digamos, ¿verdad?, para decirlo entre comillas, imparcial, objetiva y justa. Entonces, ese es el reto que tiene la Procuraduría General de la República, en este caso el PETCA, el organismo especializado para investigar la corrupción administrativa, porque al parecer, cada vez que han hecho investigaciones, o sea, el suicidio del arquitecto fue, digamos, la punta del iceberg. Entonces, eso es lo que ellos están diciendo, esta es la punta de un iceberg. Entonces, es responsabilidad de actuar correctamente frente a esto. Y como decía Julio, lo que pasa con algunos casos de corrupción en muchas situaciones es que a veces tenemos apreciaciones sobre cosas que cuando la investigamos tal vez no son como deben ser. Entonces, la Procuraduría dice que tiene pruebas suficientes, ya hablan de 100 casos, tiene que seguir actuando coherentemente con esto. Es decir, la Procuraduría General de la República debe actuar en el caso de la OISOE con la misma presteza, objetividad y firmeza con que actuó esta comisión de la Junta Central Electoral para investigar el asunto de las exoneraciones. El sol de la mañana.